Buenos días, soy Nate. Estamos en nuestra tercera pequeña carta hoy y cada semana hemos estado revisando uno de los 4 libros del Nuevo Testamento que solo tienen un capítulo y hemos visto que tienen algunos mensajes grandes a pesar de su tamaño. Pero si hubiera una competencia entre estos 4 sobre cuánto puedes poner en 25 versículos o menos, Judas, nuestra carta de hoy, gana por lejos. Realmente podríamos hacer toda una serie hablando de todo lo que hay en Judas. Así que obviamente hoy va a haber varios detalles y piezas en los que no podemos profundizar. Hoy el objetivo es hacer un resumen y enfocarnos en el propósito principal de la carta y cómo se aplica a nosotros. Pero como ofrecí la semana pasada, me encantaría conversar mientras tomamos un café o algo así sobre algunos de estos diferentes versículos que seguramente van a hacernos tener algunas preguntas interesantes. Esta carta es bastante intensa, pero creo que si la conocemos bien, sinceramente es genial. Entonces, primero, averigüemos quién está escribiendo. Él nos lo pone fácil al presentarse en el primer versículo, Judas. Bien, Judas, dale. Espera, ¿quién es Judas? Nuestros 2 últimos autores eran muy conocidos, los apóstoles Juan y Pablo, pero este Judas claramente tiene un perfil más bajo. Bueno, Judas era uno de los hermanos de Jesús. Es así. Bueno, técnicamente medio hermano, ya que José era solo el padre adoptivo de Jesús, técnicamente. Los hermanos de Jesús se mencionan al menos 10 veces diferentes en el Nuevo Testamento. De 2 lugares obtenemos sus nombres: Jacobo, el mayor, José, Simón y Judas. Judas era uno de los nombres absolutamente más comunes en su cultura, y también lo era Jacobo. 2 de los discípulos de Jesús se llamaban Jacobo, además de su hermano Jacobo, y 2 de los discípulos de Jesús se llamaban Judas, además de su hermano Judas. Un Judas del que probablemente hayas oído hablar. El otro también se llamaba Tadeo y era hijo de un Jacobo, para confundirlo más. Entonces, el autor de este libro aclara: él es Judas, el hermano de Jacobo. Y el único Judas que conocemos en la Biblia que tiene un hermano Jacobo era Judas, el medio hermano de Jesús. Pero la iglesia primitiva comenzó a llamarlo Jude, o Jude en inglés, específicamente por ese Judas con el que realmente no quería confundirse, quien era mucho más famoso, pero no en un buen sentido: Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Entonces, en inglés, cuando vemos Jude, no nos confundimos, pero por alguna razón en español han mantenido su nombre como Judas, lo cual estoy seguro ha sorprendido a más de una persona pensando que el Judas malo tiene un libro en la Biblia. Entonces, eso es muy bueno saber. Lo interesante de los hermanos de Jesús es que durante todo su ministerio, sus propios hermanos directamente no creían en él. Cuando aparecen en los evangelios, están molestando a Jesús y tratando de desviarlo de los planes de su verdadero Padre. Pero luego vemos un cambio abrupto bastante extraño. En Hechos 1, después de que Jesús ascendió al cielo, dice que los 11 apóstoles restantes se están reuniendo para orar a Jesús con estos otros grupos: las seguidoras, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué evento podría haber ocurrido entre el ministerio de Jesús y su ascensión que causaría este cambio de día y noche? La respuesta: la resurrección. En 1 Corintios 15 dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a los discípulos, por supuesto, pero también hizo una visita familiar especial a su hermano Jacobo, y aparentemente los otros hermanos también lo presenciaron. Esta visita claramente cambió
a Jacobo y se convirtió en uno de los 3 principales líderes de la iglesia mundial y el líder de la iglesia en Jerusalén. Y sin embargo, a lo largo del Nuevo Testamento, los apóstoles del Señor y los hermanos del Señor son considerados 2 categorías diferentes de líderes de la iglesia. Incluso Judas dice aquí en su carta, en versículos 17, los apóstoles del Señor, ellos dijeron claramente sin incluirse a sí mismo entre ellos. Este Jacobo es el autor del libro del Nuevo Testamento, Santiago, y se presenta de la misma manera que su hermano Judas, no como un apóstol de Cristo, pero tampoco diciendo que es el hermano de Jesús, sino como un siervo de Cristo. Así que Judas también parece haber pasado de la falta de fe a un líder de la iglesia. Y aunque se identifica con su mucho más famoso hermano Jacobo, al igual que su hermano, elige no sacar la tarjeta de «Hola, soy el hermano del Señor», sino que dice también «siervo de Cristo». Este es otro ejemplo más de uno de los temas que hemos estado rastreando a lo largo de estas cartas: humildad para los que están en el liderazgo de la iglesia. Seguir la instrucción específica de Jesús de verse a sí mismos no solo como iguales a los demás, a los ojos de Dios, sino como siervos. El reino al revés dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes será siervo. Ahora, como mencioné al principio, la carta de Judas está absolutamente llena de una tonelada de cosas locas. La razón principal por la que es así para nosotros es que él llena como 3 metáforas diferentes, únicas de sus vidas, en un versículo. Luego 3 metáforas más en el siguiente versículo. Por cierto, te vas a dar cuenta de que le encantaba hablar de A3. Capaz te agrada eso. Luego, rápidamente nos salpica con una tonelada de ejemplos de la historia judía y la literatura judía y asume que todos conocen y recuerdan los nombres y las historias. Él es como el camino de Caín, el error de Balán, la rebelión de Coré, la perversión de Sodoma y Gomorra. Y tenemos a ángeles rebeldes, un arcángel, el diablo y el cuerpo de Moisés. Y estamos como, ¿qué? Pero en el versículo 5, Judas dijo: aunque ustedes ya saben muy bien todo esto. Entonces, sin duda, Judas está escribiendo a una iglesia formada por casi todos cristianos judíos, probablemente en el mismo Israel. Porque él sabe que cuando menciona estas figuras, historias y eventos importantes, saben exactamente de lo que está hablando. Por eso sirven como analogías o ilustraciones realmente efectivas, relevantes para lo que está hablando, sin ninguna explicación de los ejemplos. Pero cuando alguien de un grupo diferente fuera a leer la carta, tendrían que pedirle a un amigo judío que los ayudara a ponerse al día. Pero aquí en Christ Church, este tipo de ilustraciones de sermones simplemente no funcionaría porque no somos de la misma cultura, somos de diferentes mundos, culturas, idiomas, edades. Espero que puedan reconocer el desafío que es encontrar analogías que tengan sentido para tantos de nosotros como sea posible, aunque algo que es parte de mi vida cotidiana o historia o familia está garantizado que es muy diferente de muchos de ustedes. Pero cuando tienen conversaciones entre ustedes, con el café y el té después del servicio, probablemente hayas notado que no puedes simplemente asumir que todos entienden todo lo que entiendes cuando hablas con alguien de otra cultura o idioma o edad. Pero cuando estás con alguien que resulta ser de tu país o de tu familia, te das cuenta de que cada vez hay más cosas que van sin ser dichas a las que puedes hacer referencia. Recuerdo que Luisa y yo estábamos hablando con alguien aquí una vez y estábamos haciendo referencia a la rambla, la merienda, mate, y luego esa persona nos contó que acababa de llegar esa semana de la India y no tenía idea de lo que estamos hablando. Y dijimos, bueno, perdón, y explicamos todos estos términos que pasan desapercibidos
por aquí. Ahora, si tuviéramos una iglesia compuesta solo por uruguayos, entonces un ejemplo de su experiencia común en realidad es una muy buena ilustración, súper relevante y efectiva. Solo como ejemplo, digamos que quería ilustrar lo difícil que debe haber sido para el José del Antiguo Testamento, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, a perdonar a sus hermanos. Y capaz, bromeo, José perdonando a sus hermanos probablemente fue tan difícil como sería que alguien de Ghana perdonara a Luis Suárez. Ahora, eso tiene gran poder y relevancia para las personas que conocen toda la historia, pero sería necesario explicarlo para alguien externo. Incluso tenemos a personas conectadas por Zoom desde otros países ahora mismo. Entonces, si no sabes a qué esto se refiere, habla con cualquier uruguayo o con nuestro querido amigo ganés, Salim, pero pregunta con mucho amor y gentileza. Ahora, entremos en el propósito principal de la carta. Una vez más, no voy a ir versículo por versículo y hablar de todo. Espero que busques todas estas referencias por tu cuenta más adelante. Pero el gran propósito de la carta es en realidad el plan B de Judas. En el versículo 3 dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los creyentes. Entonces, originalmente quería escribir una carta feliz sobre todas estas cosas buenas, pero escuchó que surgió un problema más urgente. Había un problema. Había personas que se habían infiltrado en su iglesia sin ser notadas, que le estaban enseñando a la gente una versión distorsionada de la fe. Judas pasa la mayor parte de la carta describiendo cómo son y qué hacen, pero afortunadamente Judas lo resume todo, lo reduce a 2 puntos en versículo 4. Ellos niegan a Jesús y su autoridad como el amo o el jefe de la vida, así que ellos toman la gracia y la libertad de él y la convierten en una licencia para vivir en contra de su deseo y diseño para ellos, para ir con lo que quisieran sus impulsos torcidos nomás. Entonces voy a usar esa palabra licencia. Es como obtener una licencia de conducir. Se te da la bendición y la libertad de ir a cualquier parte. Puedes hacer un viaje en carretera. Pero estas personas serían como alguien que se toma la licencia para conducir ebrio, para conducir a alta velocidad, para tener peleas de tránsito, lo que sea que quieran sus impulsos, aunque eso es específicamente lo contrario del propósito de la licencia. Y Judas dice, hay muchos ejemplos de esto en el pasado y mucha gente prediciendo que vendrían estas personas que seguirían sus pasos. Y en todos estos ejemplos condujo a su propia destrucción. Así que no va a ser diferente en su caso. Entonces, tenemos 3 ejemplos de personas que tomaron la libertad y la gracia dada por Dios, rebelándose contra el deseo y diseño de Dios para ellos, con el fin de ir con lo que querían sus impulsos torcidos, y terminaron en su propia destrucción. Tenemos a los israelitas que no creían, tenemos a ángeles rebeldes y Sodoma y Gomorra. Luego tenemos 3 ejemplos de personas que se pierden para obtener ganancias y luego llevan a otros por ese camino. Caín se dejó ser dominado por su impulso de odio y llevó a otros por ese camino. Balán se dejó ser dominado por su impulso de codicia y llevó a otros por ese camino. Y Coré se dejó ser dominado por su impulso de orgullo y rechazo de autoridad. Llevó a otros por ese camino también. Finalmente tenemos un montón de metáforas e imágenes de lo perjudiciales que son estos falsos maestros para los caminos de fe de las personas. Creo que se pasó con las analogías.
A veces puedo caer en eso, pero nunca como Judas. Primero nos dice que son arrecifes ocultos. Esa palabra quiere decir rocas que el agua arrastra en una costa. Entonces, están naufragando a escondidas. Y como barco, lo hace difícil no chocar tu fe. Después, son pastores que solo se alimentan a sí mismos. Esto viene de Ezequiel 34, del Antiguo Testamento. Entonces no conducen ni alimentan a su rebaño. Entonces, como oveja, lo hace difícil crecer fuerte en su fe y no perderse. Después son nubes sin agua, llevadas por el viento, por cualquier nueva tendencia o moda. Obviamente hay pros y contras con nubes. Una contra, obviamente, es que bloquean la luz del sol, pero dan la lluvia necesaria. Estos muchachos son una situación en la que todos pierden. Bloquean la luz del sol y no dan lluvia. Se llevan la verdad, pero luego no tienen nada que ofrecer realmente. Y como planta, lo hace difícil crecer en tu fe. Después son árboles que no dan fruto y son arrancados de raíz. Entonces, como vegetariano, lo hace difícil crecer fuerte en tu fe. Después son violentas olas del mar, otra vez como barco, lo hace difícil no chocar tu fe. Y finalmente son estrellas fugaces o estrellas que vagan. La navegación marítima en este momento dependía de las estrellas para guiarlos durante la noche. Una estrella que vaga no es de ninguna ayuda para guiarte en la dirección correcta, ya que ella misma está deambulando. Entonces, como barco, lo hace difícil no perderse. Y ahí Judas se dirige a los creyentes y les da la aplicación de su mensaje. Existe este problema, entonces, ¿qué haces al respecto? Primero, cuídense, manténganse firmes en el amor de Dios sobre la roca. Y segundo, cuiden a los demás, muestren el amor de Dios en la arena. Entonces voy a seguir con este tema náutico aquí. Jesús una vez contó una parábola de un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca versus el necio que construyó su casa sobre la arena. Cuando la tormenta salió del océano, uno se mantuvo firme y el otro se hundió en lo que se convirtió en arena movediza. ¿Alguna vez has visto arena movediza en las películas? Bastante intenso siempre. Creo que es una gran parábola para visualizar los pasos de acción que recomienda Judas. Entonces dice, manténganse firmes en el amor, en la roca que han encontrado. ¿Cómo? Y nos da 3 maneras de hacerlo. La primera es seguir edificándonos unos a otros en la fe verdadera. Fortifiquen sus cimientos contra las olas. Estás sobre cimientos firmes. Has elegido la roca. Ahora edifica esa casa para que sea cada vez más fuerte contra cualquier tormenta que pueda venir. Evalúa y examina tu fe, lo que crees y por qué lo crees. Compáralo con otras ideas para que puedas con sabiduría, no tontamente, llegar a la conclusión, creo firmemente en esto. Para que cuando surjan dudas, preguntas, escepticismo, tengas un ancla a la que volver. Creo esto porque X. Eso es lo que ha sido tan clave en mi vida personal. Tengo estas verdades ancladas a una base firme para que cuando surgen preguntas persistentes, dudas, escepticismo, me pasan. O cosas sobre la Biblia o Dios que simplemente no entiendo, pueda recordar mi base y descansar sobre esa roca. La segunda manera es seguir orando en el Espíritu Santo. Mantengan su conexión. Entonces, la parte anterior puede ser más una forma de fortalecer tu mente para plantarla firmemente en los cimientos de la verdad. Pero también mantenerse conectado
relacionalmente, emocionalmente, con Dios personalmente, es tan crucial para que sea mucho más difícil y mucho menos probable que otra persona te aleje. Y seguir esperando que la compasión de Cristo te lleve a la vida sin fin. O sea, vivan a la luz del destino de su viaje. Esto contrasta con vivir con la suposición de que esta vida actual es todo lo que hay y por eso vivir como queramos, solo de acuerdo con nuestros impulsos e instintos físicos. Pero con la vista puesta en lo que nos espera, con la suposición que esto no es todo lo que hay, vivimos con un sentido de propósito y con el deseo de alinear nuestro deseo con el suyo. Porque nuestra forma de vivir en la vida eterna por venir va a ser donde nuestros deseos y los suyos sean iguales por fin. Mientras esperamos, tratamos de estar lo más preparados posible para eso. Toma esto como un ejemplo. Cuando esperas en la sala de espera del dentista, tiene más sentido estar comiendo dulces o ir al baño para cepillarte una vez más. La idea es que vivamos a la luz de lo que estamos esperando. Luego Judas sigue a qué hacer con aquellos en diferentes etapas de ser vulnerables a la arena movediza, a la que estos falsos maestros están conduciendo a las personas. Entonces, aquí es donde cuidamos de los demás, mostramos el amor de Dios hasta en la arena. Judas implica 3 etapas diferentes de aquellos que están siendo arrastrados a la arena. Cada uno no debe ser rechazado, juzgado o burlado, pero una persona en cada situación debe ser tratada con compasión, amor, pero cada una con algo ligeramente diferente. Primero, compasión por aquellos que dudan. Imagina a alguien en la roca caminando con curiosidad hacia el borde de la arena movediza, diciendo, esa arena en realidad no se ve tan mal. Judas dice que les mostremos compasión, no condenación. No los ridiculices por no tener suficiente fe, por tener dudas y preguntas, pero hazles saber que eso es normal y legítimo y ayúdalos a encontrar respuestas y también paz en lo que es misterio. Después, compasión por aquellos a punto de entrar, arrebatar, salvar. La siguiente etapa es la persona que está justo a punto de pisar la arena movediza. Y sabes, en las películas cuando alguien se está cayendo y alguien lo atrapa justo en el último segundo para hacerlo más dramático. Bueno, eso es lo que Judas está diciendo que hagas con tu compasión aquí. Ponlo en acción. Haz tu mejor esfuerzo para arrebatarlos y evitar que se caigan. Y la última etapa es la persona que ya ha caído en la arena. Y Judas repite, compasión por los que ya están, pero mezclado con miedo. O sea, teniendo cuidado de no quedar atrapado en el proceso. Judas no dice que te rindas con ellos, no dice que los condenes, no dice que los trates como a un enemigo. Él repite compasión, amor. Incluso hay momentos en los que nos sentimos impulsados, como lo hizo Jesús, a dejar nuestra comodidad para bajar y llegar a las personas donde están. Pero con Jesús como modelo, Judas dice compasión y amor sí, pero dejarse atrapar en su cosa no. Es bien sabido que Jesús comió con personas conocidas como pecadores en su sociedad para alcanzarlas y sacarlas hacia sí mismo, pero nunca permitió que lo alcanzaran y lo tiraran para abajo. Compasión y amor sí, pero también sé cauteloso. Gálatas 6:1 dice lo mismo. Hermanos, si alguien está atrapado en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una gentileza, pero cuídense cada uno. Gálatas 6:1 dice lo mismo. Hermanos, si alguien está atrapado en pecado,
ustedes que son espirituales deben restaurarlo con gentileza. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Pero, ¿sabéis qué tiene de bueno todo esto? Tal vez Judas tiene tal corazón para los que dudan y los que están atrapados en la falta de fe, porque él mismo, Judas, estuvo ahí una vez. Era un escéptico, luchó con la falta de fe. Su propio hermano era el Mesías. Tantas personas a su alrededor lo decían y él no lo creía por mucho tiempo. Pero su historia, la historia de su hermano Jacobo, la historia del apóstol Tomás, quien desafortunadamente es famoso por dudar, cambiaron sus historias cuando llegaron al punto en que en sus corazones podían orar la oración honesta de un padre asustado que le dijo a Jesús: creo, pero ayúdame en mi poca fe. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda del único que es capaz de sostenernos sin falta. Esa es la conclusión de Judas. Dice en versículo 24, a aquel que es poderoso para guardarnos sin tropiezos y presentarnos ante su gloriosa presencia sin mancha y con gran gozo. De hecho, lo mencionó al principio también. En el primer versículo dice, a los que han sido llamados, que son amados en Dios Padre y guardados por y para Jesucristo. Entonces, la última cosa para hacer, sí, cuídense a sí mismos y cuiden a los demás, pero al final del día, dejen que Dios se encargue de todo. Primero notaste que Judas no incluyó en su sección de qué hacer con los falsos maestros, no mencionó preocuparse por convencerlos que están equivocados y que tú tienes razón. Y no dice, anda a buscarlos y darles lo que se merecen. Todo el tiempo dijo Judas, Dios ya se encargó de todo esto, déjalo todo en sus manos. No te preocupes, solo confía en Él para que resuelva todas las cosas al final y resiste tu impulso natural de sentir que depende de ti. Judas fue alguien que trataba de desviar a Jesús del plan del Padre. Fue una de esas personas que intentaba llevar a otros por el camino equivocado. Pero Jesús nunca se rindió con él. Eventualmente lo ganó para él. Y segundo, es el Señor quien previene que nos hundamos. Dios tiene completa autoridad sobre las rocas, la arena, las tormentas. Tenemos nuestros pasos de acción, sí, pero no todo depende de nosotros, sino de Jesús, el único que es capaz de sostenernos en sus manos, preservándonos a través de la tormenta para presentarnos al final del viaje con su justicia, su perfección, que Él nos intercambió a cambio de nuestra rebelión, que Él pagó en la cruz. Judas dice, qué alegría ridícula será esa. Y no es solo que Él es capaz, es que Él nunca va a soltarnos. Mira, algo que está muy bueno. Esa misma palabra, arrebatar, Jesús la usó una vez. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces, la asombrosa realidad espiritual en la que Judas nos deja entrar es esta. Si bien es posible que Dios arrebate a las personas de la mano del maligno, la mano que lleva a la destrucción, no es posible arrebatar a las personas de la mano de Jesús. No hay arrebatamiento cuando estás en la mano de Jesús. ¿Alguna vez has visto a alguien jugar ese juego en el que tienes que quitarle el objeto de la mano rápidamente antes de que la persona la cierre? Lo he visto con mayor frecuencia cuando es entre un hermano mayor o un padre con un hijo menor. Y cuando es el turno del niño pequeño de arrebatarle el
objeto de la mano a la persona grande es literalmente imposible. El padre, digamos, es demasiado rápido y fuerte. Simplemente sigue haciendo eso y no hay forma de que alguien pueda vencerlo porque es más grande, más fuerte, como el padre. Pero ciertamente es posible que el padre le quite la pelota de la mano al niño. Jesús incluso recuperó a su hermano Judas, que dudaba y se oponía. Y cuando eres uno de los hijos de Jesús, la Biblia dice, nada puede separarte de su amor. Y las mejores formas en que la Biblia dice que pueden darnos paz interior, seguridad de que somos sus ovejas y que somos sus hijos de verdad, es lo que Judas ya dice aquí mismo. Afirmar las creencias en los cimientos de la fe, esa es una evidencia. Y orar con el Espíritu Santo, que es Él que nos confirma interiormente que somos hijos de Dios, dice Romanos 8. Y finalmente vivir esperando. O sea, mientras nos observamos persiguiendo con nuestras acciones alineación con su diseño y deseo para nosotros, con la vida eterna en mente. Esa es otra evidencia.